Vamos a saludar a nuestro compañero Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. ¿Qué nos ha traído, Pablo? Bueno, hoy vamos a apelar a un informe que fue realizado por la Organización de Naciones Unidas, pero que habla particularmente de la Argentina, no solo de la Argentina, pero sí la pone en un comparativo con el resto de los países de Latinoamérica y también del mundo, sobre las condiciones con las que han transitado los niños y niñas durante este año, jóvenes y adolescentes también, el contexto de pandemia en las escuelas, ¿no? Porque cuando nos preguntamos insistentemente quién paga el costo de la crisis, aquí ha habido una urgencia y una oportunidad. La urgencia, bueno, surgía una imposibilidad de poder estar de manera presencial en las escuelas, había que adaptar el sistema curricular, el dictado de clases, a las condiciones de la virtualidad. La escuela argentina no estaba preparada para eso, tuvo que adaptarse. Era un proceso que sabemos que en algún momento debía incorporarse. La virtualidad es parte de la vida de los niños y niñas adolescentes, por lo cual no se la puede dejar de lado en el momento educativo. Ahora, que todo pase a la virtualidad era todo un desafío en el que evidentemente... un corte tan abrupto, Pablo. Muy abrupto y en el que evidentemente no estaban todas las condiciones para que eso ocurriera. Pero era la posibilidad que había, era lo que había. En el transcurrir del tiempo fuimos dándonos cuenta que había muchos niños, niñas, adolescentes que no podían integrarse adecuadamente a ese proceso, o porque no tenían la tecnología, o porque no estaban tampoco emocionalmente preparados para que eso ocurriera, o bien porque no tenían una contención familiar en el hogar y demás que acompañara ese proceso de la virtualidad con los padres. Bueno, eran muchos elementos los que transcurrían. La ONU se ha puntualizado en uno de esos aspectos. No es lo mismo la virtualidad cuando solamente tenés un celular y ese celular se comparte entre los hermanos y entre los papás, porque en el hogar es el único instrumento. Aparte ya estamos hablando de un celular, Pablo, que no es la herramienta ideal. Que no es la herramienta ideal. Implica muchos condicionantes para leer, para interactuar, para desarrollarse. Pero además, si es el único celular que hay en todo el grupo familiar, eso se complica mucho más. Mucho más. ¿Qué capacidad tenían los hogares de tener una laptop, viste, o una computadora? Viste que este año subió fuertemente la venta de computadoras, pero... Y el precio también. Pero bueno, y el precio también, el precio ni hablar. Pero la computadora final, que fue adquirida, fue comprada por familias que tenían la capacidad económica para hacerlo. Está bien. No es que llegaron por parte del Estado rápidamente una contención en computadoras, porque además en los últimos años se había interrumpido ese proceso de la entrega. Estaban en el depósito, ¿no? Estaban en un depósito, una situación vergonzosa, pero que termina definiendo cuál era la mirada que había en el gobierno anterior sobre algunos aspectos de la educación y fundamentalmente en el vínculo con la tecnología. En ese contexto, evidentemente, hubo un marco de vulnerabilidad que dejó a muchos niños, niñas y adolescentes sin la posibilidad, no la capacidad, sino la posibilidad de poder acceder naturalmente en condiciones igualitarias con el resto de quienes contaban con esa tecnología. Cuando hablábamos de la ampliación, ¿no?, de la desigualdad, de la brecha que la pandemia marcó, en este caso es muy notorio. Absolutamente. Ahora, la pregunta es, ¿se comenzó a corregir ese aspecto? Nos dimos cuenta que esto es así, porque el año que viene probablemente la educación presencial plena no va a existir en el comienzo del año. Puede que vuelvan en Trota dice que condiciones. La expectativa, ¿Cómo? Trota dice que la expectativa es tener la presencialidad. Sí, pero la presencialidad absoluta la podemos garantizar, pero no solo absoluta, sino permanente. ¿Qué pasa si hay un brote en una escuela? ¿Qué pasa si se enferma el docente? ¿Qué pasa si hay un contagio? Nadie puede garantizar esas condiciones. Nadie puede decir, sí, el año que viene arrancamos... ¿No podemos garantizar la vacuna para la próxima semana? Mira si vamos a garantizar lo que va a hacer. Imagínate, imagínate. Entonces, en ese contexto es muy difícil saber, primero, si los chicos van a volver a la clase de manera presencial. Y segundo, si eso va a poder ser de manera permanente. Hablábamos con dirigentes gremiales y nos decían, pero Pablo, si ni siquiera se han evaluado las condiciones en las que están las escuelas. Hoy no se sabe, las escuelas hace un año que están cerradas. No se sabe en qué condiciones están. Pero además hay aulas donde iban 32 chicos. ¿Qué vas a hacer con esos 32 chicos que no pueden estar en un aula? Porque no hay distancia. 32 y hasta 40 alumnos dentro del mismo... Bueno, es muy complicado, ¿no? Entre el optimismo hay un largo camino hacia la realidad, ¿no? Pero vamos a ver en este informe de la ONU en qué lugar está la Argentina sobre el acceso precisamente a la tecnología para poder de alguna manera describir la realidad por la que estamos transitando.
Los estudiantes que viven en hogares con mayores ingresos en la Argentina tienen al menos una computadora en la casa. Por lo menos hay una. Sin embargo, esta situación solo se da en el 40% de aquellas familias con menos recursos. Es decir, que entre las familias con menos recursos hay un 60% que no tiene ni una computadora en la casa, no hay una sola. Sí, sí. Este contexto de desigualdad se repite en el resto de Latinoamérica y muestra cómo la obligada virtualización de la educación profundizó la brecha de inclusión digital. Esto surge de un informe presentado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El informe, difundido de manera virtual, precisó que la cobertura de teléfonos celulares con internet en Argentina es alta, en términos regionales, incluso considerando la brecha entre los ingresos económicos en los hogares. ¿Esto qué quiere decir? Que aún en los hogares más pobres hay un acceso al celular. Por lo menos al celular está. Sí. A lo mejor es uno solo en el hogar, pero al menos un celular hay. En los hogares de mayores recursos, todos afirmaron tener al menos un celular con internet en el grupo familiar. En los de menores recursos el número se redujo al 80%. Es decir, en algunos hogares de menores recursos hay celular pero no hay internet. Claro. No tienen acceso al internet, por lo cual es muy complicado. En el marco del aislamiento social preventivo, por el que se tuvo que reemplazar la educación presencial por la virtual, esta desigualdad profundiza la brecha entre la calidad de educación. ¿Qué dicen desde la ONU? La disponibilidad de recursos para el aprendizaje remoto requiere también del acompañamiento de los padres para poder aprender en el hogar, y el estudio muestra el índice de acompañamiento emocional parental. En Argentina presenta valores negativos que se ubican por debajo del promedio al analizarse este índice quintil de ingreso. Aquí no dice el informe de la ONU si ese acompañamiento es menor en los sectores que tienen bajos recursos que los que tienen mayores recursos. Porque ¿qué pasa? En algunos lugares trabaja la mamá y el papá. Sí. Entonces era difícil para el niño tener o el niño y la niña tener ese acompañamiento. En otros hay un desmembramiento por el estado de vulnerabilidad. Hay un papá ausente o una mamá ausente, o bien no hay una contención familiar permanente. Y eso también es un elemento. Bueno, la Argentina tiene índices muy negativos en el acompañamiento de la familia para los niños y niñas, adolescentes que están dentro del contexto educativo. Bueno, este informe, Mariano, que fue elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, nos expone a un enorme desafío, porque además la virtualidad ha llegado para quedarse. Sí. Entonces, lo que debemos saber es cómo lograr acortar esa brecha. Lo que sucedió, lo decíamos, en el gobierno de Mauricio Macri, cuando se dio de baja, cuando no se le dio continuidad al programa de entrega de computadoras, fue un golpe muy fuerte. Bueno, pero tiene que ser una política de Estado, tiene que ser permanente. Ahora, el gobierno nacional tiene, el de Alberto Fernández hoy, como prioridad corregir esa brecha porque es sustancial. Si no, estamos exponiendo a los niños, niñas, adolescentes a una situación que ya no tiene retorno. Porque el año que pierden es el año que no se recupera, que no hay manera de recuperar. Aquellos que no tuvieron acceso porque no tienen computadora, porque el celular lo comparten con los hermanos, porque la internet no era buena, perdieron el año. Sí. O por lo menos no lo incorporaron con las condiciones que sí lo podrían incorporar los otros. Bueno, esta enorme desigualdad de las condiciones digitales es el gran desafío a corregir. Y yo voy un poquito más allá, Pablo, que tiene que ver con este informe, pero tiene que ver con la educación, con la pandemia. Hay distintos informes que hay muchísima preocupación, aún aquellos que han tenido la posibilidad de conectarse, el nivel de aprendizaje, a pesar de los esfuerzos que han realizado directivos, docentes, los mismos alumnos que se han conectado cada vez que han podido. Es decir, si ese nivel de aprendizaje es el adecuado. Eso es una duda que lo vamos a tener cuando se hagan los diagnósticos seguramente en el próximo año. Pero según especialistas, o al menos una parte de ellos, ya están indicando que el nivel de aprendizaje de este 2020, a pesar de los esfuerzos, insisto, no es que no se haya intentado y que no se haya trabajado, porque por ahí los docentes en mucha situación con estos diagnósticos son los que primero reclaman la situación de nosotros que estuvimos trabajando, y es cierto, y han hecho un esfuerzo increíble, tal vez aún mayor, han trabajado más que en la presencialidad. Pero el resultado final está muy en duda. ¿Qué es lo que va a pasar con la educación de esos chicos? Evidentemente, no es lo mismo, porque no estábamos preparados, insistimos con lo mismo, un proceso de aprendizaje para los alumnos y para los docentes, ¿no? Pero aún es mucho más grave cuando ni siquiera se tiene acceso a las plataformas que te van a dar. Allá no hay posibilidad.
Bueno, ahí ya claro. no tenés oportunidades de la que Hay lugares donde la internet no es buena, donde no tenés una computadora en tu casa, donde el celular se comparte en el grupo familiar. Bueno, es muy difícil. Claro, imagínate si ponemos en duda los que sí tenían todas esas posibilidades, aquellos que no lo tuvieron están clarísimas. Y hay que pensar, más allá del optimismo de algunos y de las presiones que también ejercen muchos papás y mamás que dicen, bueno, tienen que volver a la escuela, tienen que volver, no queda condición y demás. Bueno, si hay un brote, el problema ya no es una decisión sobre si es conveniente o no a que vayan. El brote te lo impide. Digamos, acá, si vos tenés el contagio de la maestra o de un grupo de chicos y demás, estás obligado a una cuarentena. Es decir, no solo se trata... En el primer mundo no hay clases, digo, porque muchos se ponen... Claro, en el primer mundo hoy lo primero que cierran son las escuelas. Efectivamente, bueno, entonces vos tenés un problema del regreso a clase, discutir el regreso, y después de cómo hacer permanente. La continuidad. Y claro, y como eso no lo podés garantizar, tenés que ver que la virtualidad va a seguir siendo una opción. Bueno, evidentemente para muchos no implica eso la posibilidad real del acceso. Pablo, un fuerte abrazo. Abrazo grande, buen fin de semana. Igualmente. Y felices... ¿Cómo? Igualmente. Y felices esos 6 momentos, esas 6 alegrías, esas 6... El 6 es el número del día. Están de para bien. Juéguelo a la quiniela. Yo creo, observando los rendimientos de cada uno, que la Copa ya tiene dueño. No hay forma de que se le escape. No hay forma que se le escape al equipo del muñeco Gallardo. Ya lo dijo Marcelo. No nos vamos a dejar llevar por los mufas y los agoreros. No hay forma que se le escape esta Copa River. Menos en 2 minutos, mucho menos. Hasta luego, Pablo. Un abrazo grande. Chao. Chao, chao.